Es una situación muy difícil, es un golpe, un cambio muy fuerte, ¿no? Fueron 4 años y 20 días de una injusta libertad, de estar encerrado, ¿no? De coartar mi libertad justamente, ¿no? Es difícil explicarlo con palabras. De acuerdo a lo que sucede, a Ángel lo encontraron culpable desde el principio. ¿Por qué? Porque se defendió, porque sabía defenderse. Ay, mi vida, teniendo a Ángel en la cárcel, cambió totalmente. Cambió la vida de toda la familia. Yo soy Ana María Salazar, gracias por acompañarnos aquí en Seguridad Total. El día de hoy vamos a continuar con la historia de Ángel Postigo, un cinturón negro, octavo dan, especialista en artes marciales filipinas, que fue condenado a 20 años de prisión por un delito que no cometió. Y aquí la gran interrogante es ¿cuántas personas inocentes estarán en la cárcel en este momento? Ángel pasó más de 4 años en prisión por un crimen que no cometió. Acusado primero de lesiones y después de homicidio calificado, fue condenado a 20 años de cárcel. Yo tomé una decisión un día, cuando la señora juez me dijo que se cambiaba de lesiones a homicidio calificado. Sí. En ese momento tomé una decisión, me quito la vida. Esencialmente a Ángel lo consideran culpable, lo presumen culpable porque es artista marcial. Las autoridades judiciales primero consideraron que por sus conocimientos en las artes marciales él tenía conocimientos en armas de fuego. Eso nunca se comprobó. Nunca se comprobó, Sí. Eso es una suposición, es exclusivamente una presunción. El 25 de mayo de 2008, Ángel fue atacado, asaltado y amenazado con un arma de fuego por un grupo de criminales. Como especialista en artes marciales, se defendió, pero durante el forcejeo, uno de los delincuentes disparó. La bala lastimó a uno de sus agresores, que después murió un mes más tarde. Si Ángel no hubiera sabido defenderse, probablemente no estaría en la cárcel. Si Ángel no hubiera sabido defenderse, probablemente lo hubieran matado en ese asalto. Exacto. Pero se defendió, y entonces, como se defendió, es culpable de saber defenderse. Él vivió la pesadilla de lo que son las cárceles mexicanas. Su vida y la de su familia cambió radicalmente. Los primeros días en ingreso fueron sumamente difíciles, ¿no? ¿Por qué? Porque estás entrando en un lugar que no conoces, con gente que no conoces, e indiscutiblemente hay gente muy, muy peligrosa, ¿no? Fueron muy difíciles, me tuve que defender de la misma gente que me había asaltado, porque llegaron 2 de ellos ahí, y de la gente que se acostumbra a extorsionarte, a asaltarte. A ver, tío, quítate los zapatos y el pantalón y todo lo que traigas, porque tienes que convivir, ¿no? Yo principalmente pues era el que iba yo a ver a mi hijo a la cárcel. Yo no fallé desde el primer día que lo pusieron en prisión en el reclusorio norte. El primer día me presenté con él inmediatamente a ver qué le faltaba o cómo estaba. Horrorosa la situación donde estaba. En el reclusorio norte se pasa lista 4 veces al día. La primera a las 7 y una última a las 9 de la noche. Los días de visita son martes, jueves, sábado y domingo. Le traen a uno una bolsa con algunos comestibles, algunos víveres, y puede uno convivir con algún familiar. Los días que no son de visita, naturalmente hay algunas actividades dentro, pues hay gente que juega fútbol, hay gente que hace deporte, y hay algunos cursos, ¿no? Pero que realmente se quedan cortos. Me vino una trombosis venosa profunda, y eso me llevó a estar en el hospital 1 mes sin moverme la pierna. Yo con unos nervios tremendos, porque no sabía yo quién me iba a ayudar con mi hijo, qué iba a hacer. Pero bueno, eso se resolvió mediante una amistad.
El año pasado, el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados presentó a los legisladores una radiografía sobre el sistema de justicia penal en México, en el que se reveló que más del 40% de los reos no tiene una sentencia, que hay estados con cárceles con más del 100% de sobrepoblación. Al principio, en el sitio donde yo llegué, éramos 10 gentes en una celda que en un principio, cuando en este reclusorio se abrió, era para 2 o 3 personas, ¿no? Y sé que hay gente que conviven 30 en una celda. Creo que eso es, por favor, es una llamada, ¿no? Es un hacinamiento terrible. Después hay otros dormitorios que son un poco más accesibles. Éramos 5, éramos 6, depende, ¿no? Cada vez que le llevaba yo alimentos, claro, era difícil llevárselos porque todos querían dinero para que pasar los determinados alimentos, no pasaban, etcétera. En los últimos 10 años, el presupuesto para las cárceles en México creció 1000%, pero esos recursos no han servido para abatir la corrupción, las sentencias acusatorias o, en su defecto, la ausencia de ellas. Hay mucha gente ahí adentro que no debía de estarlo, ¿no? Y hay mucha gente en la ciudad que tendría que estar ahí adentro. Apoyar a Ángel semanalmente, pues qué te voy a decir, serán los 20,000 pesos semanales. 20,000 pesos semanales. Sí, más o menos. Entre ayudas y demás cosas que se necesitan, eso me costaba, y alimentos y lo que es necesario para que él estuviera en buenas condiciones. Después de ganar el juicio de amparo y pasar 4 años, 20 días en prisión, Postigo salió del reclusorio. Cuando a mí el licenciado Acuña me dice a las 5 de la tarde que le hablo, me dice, ¿estás libre? No lo creía. No lo creía. ¿Estás libre? No lo creía. Es decir, le dije, sí, licenciado, ¿qué pasó? Todavía le he preguntado otras cosas. Cuando supe, ay, mira, nada más el acordarme, perdón, pero nada más el acordarme me dan ganas de llorar. Luchamos tanto para que saliera Ángel, ya que cuando me dijeron liso villano, caray, Ana María, ya no pude, no sabía yo qué hacer. Nunca se demostró la responsabilidad de Ángel. ¿Por qué? Porque la acusación nunca tuvo la suficiente fuerza, las suficientes pruebas para demostrar por qué no existieron esas pruebas, porque no existían. O sea, porque nunca lo hizo, porque no lo hizo. Numerosas condenas a inocentes han salido a la luz desde que en el 2011 se colocara en diversos espacios de exhibición el documental Presunto Culpable. Este caso se suma a Ángel, que hoy no solo pone al descubierto las carencias del sistema, también abre una interrogante. Porque parece mentira, pero uno envejece el doble o el triple dentro de una cuestión como uno está. ¿Por qué? Por el estrés. Es un estrés muy fuerte. ¿Sí? El saber que vas a perder tu libertad, que ya la perdiste, es que estás 20 años encerrado y que estás bajo una presión muy fuerte, ¿no? Por lo que sucede dentro de la cárcel y porque la familia está afuera y tienes que mantener a los hijos y tienes que ver por gente y nada. Entonces, ¿qué va a pasar? Esa es una pregunta que se los hago a las autoridades responsables. Se lo hago a las autoridades responsables. ¿Qué va a pasar? Es lo que quisiera yo saber. Ángel ha tratado de hacerse su vida de nuevo, pero Ángel tiene que tener en cuenta que Ángel perdió su tienda, perdió su familia, perdió todo, Ángel, todo, absolutamente todo. A Ángel no le quedaba más que recurrir a mí. ¿Qué pasa en México cuando una persona es encarcelada injustamente y demuestra su condición de inocencia? ¿Existe una retribución por parte del gobierno o de las autoridades judiciales para mitigar los daños? No hay ninguna retribución. Existen legislaciones, estamos hablando fundamentalmente de leyes locales. Existen legislaciones en los estados donde se habla de la responsabilidad patrimonial del estado, pero no es muy recurrible, es
francamente prácticamente imposible asumir que el Estado tiene una responsabilidad legal, dado que su principal responsabilidad es la de investigar un hecho ilícito. En una investigación, la culpabilidad o no, no está sujeta a una reparación de un daño por parte de la víctima. Se han logrado demandas en materia civil, sin embargo son muy costosos este tipo de trámites y además es ampliamente probable que no obtenga una resolución más allá de la disculpa pública por parte de la autoridad judicial. Todos los tratados internacionales de derechos humanos, todos los pactos a los que estamos adheridos, México, establecen que cuando una persona es encarcelada de manera injusta, debe existir una indemnización. Las indemnizaciones pues son difíciles, ¿no? O sea, no es difícil reclamarla porque lo establece la ley. Sí, sí. Lo que es difícil es que valoren, que realmente se valore qué pasa con 4 años en la cárcel. O sea, Ángel no perdió la vida, pero fue lo único que no perdió. O sea, perdió matrimonio, perdió familia, perdió negocio, perdió trabajo, perdió todo. Ángel sé que está luchando para salir adelante y va a salir adelante porque Ángel tiene una fuerza y tiene una voluntad extraordinaria. Es un hombre que toda su vida ha trabajado desde niño. En el ámbito internacional, México es uno de los países con mayor porcentaje de reclusos, ya que se tiene una tasa promedio de 207 reclusos por cada 100,000 habitantes. Uno de los principales retos a los que se enfrentan los exconvictos es su reinserción en la sociedad. Es increíble que en México aún vivamos en épocas verdaderamente dramáticas en cuanto a los sistemas informáticos jurisdiccionales, que muchas veces tenemos inocentes que andan por la vida sin saber que sus antecedentes penales todavía recaen en la autoridad ministerial. Y bueno, un trámite que dura entre 4 y 6 meses puede significar la posibilidad de la reinserción social. Este caso, el de Ángel Postigo, le hemos estado dando seguimiento desde hace 4 años, desde que lo arrestaron. Y es que esta historia nos resalta lo difícil que es impartir justicia en México. Por una parte, hay mucha presión de perseguir delincuentes y castigarlos. Pero la gran interrogante es que al hacer esto no estaremos llenando nuestras prisiones de personas inocentes. Y el daño que esto le hace también a la democracia mexicana a largo plazo. Los dejo con esa pregunta. Yo me voy, yo soy Ana María Salazar y esto fue Seguridad Total.